Que con ustedes no encendemos el aire. Porque iba a decir, tenemos aire acondicionado. Bueno, mis hermanos, es un privilegio una vez más poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Por aquí veo personas bueno, me acuerdo cuando fui alguna vez al Salado. Qué chévere poderles tener aquí. Bendiciones a los que nos están visitando. Y bueno, a todos. ¿Hay alguna persona nueva tal vez en esta mañana que nos acompañe? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Es una bendición habitar los hermanos juntos, dice la palabra de Dios. Amén. Y yo no sé si usted, por ejemplo, esta semana juega Colombia-Argentina, ¿sí sabe? Y es como la revancha, mi hermano, porque nos arrebataron la copa. Y es expectantes, gracias, hermano, a lo que va a pasar, ¿verdad? Yo quiero invitarle a que esa misma intención, de esa expectativa, usted la tenga con la palabra de Dios. Cada vez que usted se acerca a la palabra es como que, ¿qué el Señor me quiere hablar en esta mañana? Y quiero que en esta preciosa mañana usted tenga esa misma intención, amén, de saber qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Además que ya vamos por la mitad de la epístola de Efesios, ya vamos a empezar el capítulo 3, así que yo no sé si usted ha sido bendecido por todo lo que el Señor nos ha estado hablando, pero es algo hermoso, así que espero que esta mañana esté dispuesto a eso mismo. Y antes de empezar, quisiera que inclinara una vez más su rostro, por favor, y pidámosle a Dios que nos hable en esta mañana, amén. Diga el Espíritu de Dios, gracias por este día, Señor, porque desde la eternidad lo planeaste, Dios. Es una cita contigo, Jesús. Y aquí estoy dispuesto, Señor, a que tú, Espíritu Santo, hables a mi vida. Hoy dispongo mi mente y mi corazón, Señor. Abre el entendimiento de mi vida, Señor, para que pueda entender tus palabras, para que pueda discernir lo que tú quieres hablar a mi corazón en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, así que como les decía, vamos a estar en el capítulo 3 de Efesios. Quiero que me acompañe por favor allí, capítulo 3, versículo 1 al 13. Puede que no alcancemos a meditar en todos estos versículos, pero no importa, no hay afán, ¿verdad? Vamos hasta las 2 hoy, ¿cierto? Amén. Amén. Eso quiero que cuando hagamos vigilia, quiero ese mismo amén. Vamos hasta las 12 de medianoche. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Así que vamos a estar meditando en este pasaje, y yo no sé si usted nota al leer esto una riqueza hermosa de parte de Dios, y quiero que podamos meditar en esta mañana. Amén. Y le he dado por título a esta enseñanza, anunciando el misterio de Dios. Bien, y a lo largo de esta enseñanza vamos a ver
de qué se trata ese misterio. De hecho, usted ya lo ha venido escuchando a través del estudio que hemos hecho juntos. Amén. Vamos a estar meditando por ahora en el versículo 1 y 2 del capítulo 3. Bien, acompáñenme nuevamente por favor, el versículo 1 y 2. Dice la palabra: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y quiero que insistamos en el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Le pregunto, ¿sabe quién usted y yo que éramos antes? Gentiles. ¿Ven? O sea que está hablando de nosotros, y Pablo no está diciendo por culpa de ustedes estoy prisionero. No le está diciendo con esa intención. Lo está diciendo con otra intención y ya la vamos a ver. Y vamos a notar la primera característica de este hombre de Dios, y es que es un hombre apasionado por el reino de los cielos. Amén. Y nuevamente dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, empieza diciendo por esta causa, es decir, afirmando lo que ya venía diciendo antes. Es decir, ¿qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿De qué se trataba la enseñanza hace 8 días? El que me diga cómo se llamaba la enseñanza hace 8 días le dio un premio. A ver, ¿quién se atreve? Hace 8 días. Todos mirando los apuntes, sí, también. No, esa fue hace 15. Hace 8 días. ¿De? Amén. Reconciliados por medio de la cruz de Ben. Fuerte aplauso para ella. Mira, te regalaste un premio. Oh. ¿Sí ve que vale la pena, mi hermano? Reconciliados por medio de él. Amén. Reconciliados, es decir, por esta causa, viene diciendo Pablo, por esta razón que somos reconciliados con Dios, ahora les digo lo siguiente. Es decir, soy prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ahora, la palabra prisionero aquí viene del griego desmios y simplemente significa, mi hermano, cautivo, uno que está preso. Ahora, Pablo se considera un preso de Cristo, pero por voluntad propia, mi hermano, y no porque Cristo lo haya forzado. Es decir, no se está quejando de su condición, simplemente le dice: yo voluntariamente lo estoy haciendo. Ahora, nos demuestra la pasión que Pablo tenía por el reino de los cielos. Y esto me hace recordar una experiencia personal, mis hermanos, cuando yo estaba terminando mi bachillerato, estaba en 11. Como saben, usted coge la buseta a las 5 de la mañana y está súper llena, ¿verdad? Todo el mundo va a estudiar, va a trabajar. Y el Señor empezó a quietarme en ese entonces y me dijo una vez: ¿por qué no predicas en el bus? Y yo, Dios mío, ¿cómo así? Entonces empecé a ser inquietado por eso, hasta que me decidí, alisté mi guitarra, preparé la canción que el Señor me había regalado, las palabras que iba a decir, y recuerdo tanto que ese día, mi madre puede ser testigo que no pude ni desayunar de los nervios que tenía ese día. Llegué ahí al paradero, rogaba a Dios que el bus no pasara, no quería, con mi uniforme del colegio. Me subí al bus, le pagué el pasaje del Señor, le dije: ¿puede bajarle un poco al radio, por favor? ¿Me permite decir unas palabras? Y me dijo: ¿cómo? No entendí. Ya. Bueno, después de eso, me lancé y fue hermoso saber que, cuando me di cuenta, empecé aquí en el barrio y yo estudiaba en Los Mártires, ahí en la Leonidas Rubio, y hasta el estadio más o menos fue que me volví a sentar. Les dije: no hago esto para que me den dinero, lo hago porque siento de parte de Dios decirles esto. Y fue algo muy especial, porque bajándome del bus, una mujer me dice: sabes, gracias porque lo necesitaba. Y eso para mí fue: Señor, esta es tu respuesta. Tan solo por uno vale la pena arriesgarse, pasar tal vez el miedo, la angustia. Y fue hermoso, mis hermanos, porque era una pasión de parte de Dios. Y a veces yo le decía: Señor, perdóname, porque a veces perdemos esa pasión, como que nos acomodamos, ¿verdad? Nos acostumbramos a servir, tal vez a venir a la iglesia. Pero ¿qué pasa con esa pasión, esa viva pasión que es la misma que tenía el hermano Pablo, mis hermanos? No le importaba las consecuencias que podría llegar a causar el hecho de evangelizar, el hecho de decirle a alguien: el Señor te ama.
Y yo quiero que en esta mañana usted y yo entendamos eso, que el Señor quiere incomodarnos, quiere que dejemos de ser espectadores tal vez solamente y ser protagonistas de su historia. Dígale al que está a su lado, el Señor te quiere usar. Amén. El Señor nos quiere incomodar, dígale. Así que mis hermanos, Dios va a empezar a incomodarnos y va a ver cómo todo esto que hemos venido aprendiendo, listo, es muy hermoso, mis hermanos acá escuchando, pero el Señor nos va a empujar a cómo iglesia podamos ir a anunciar eso que estamos aprendiendo. Porque ¿no les parece ser odioso el hecho de que sepas que eres salvo, que eres perdonado, que eres adoptado, pero te quedes con esa verdad para ti solamente y cuando hay otros que necesitan saber eso? Sería muy odioso de nuestra parte, ¿verdad? Así que Dios va a ver cómo va a empezar a movilizarnos, mis hermanos. Y esto es lo que nos demuestra Pablo, esa pasión. Y sabes, pasión significa estar dispuesto a sacrificar nuestro dinero, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo. Cuando tú quieres ir a ver al equipo del alma, ¿verdad? Al equipo que apoyas, bien sea ahorras por pagar la mejor entrada, incluso pides permiso en el trabajo, dedicas todo eso porque estás apasionado. Espero que esa misma pasión sea por Cristo Jesús, que estés desesperado. No, yo quiero hacer algo para el Señor, no porque Él necesite, sino porque estás tan agradecido con ese regalo llamado gracia que quieres extenderlo a otros. Por eso le di por título Anunciando el misterio de Dios. Amén. Y ya vamos a ver más adelante acerca de ese misterio. Amén. Así que muchos hoy en día, mis hermanos, son prisioneros de Cristo, pero actúan como si fuesen prisioneros a la fuerza y como si Cristo los maltratara, viniendo a la fuerza tal vez a los servicios, ¿verdad? Porque nos toca, o no queriéndose envolver en las cosas de Dios. Y a veces dicen, no, Richard, lo que pasa es que yo soy una persona muy ocupada, esto y lo otro. Pero si tú le preguntas a cualquier servidor aquí en la iglesia, mis hermanos trabajan, estudian, hacen de todo, pero dice, Señor, te entrego mi tiempo y tú lo sabrás administrar. Y yo te invito a eso. El Señor no invita a personas desocupadas, mis hermanos. El Señor llama a personas ocupadas para establecer su reino, para usar tu vida. Así que no hay excusa para eso. Amén. Yo quiero retarte en esta mañana a eso. Y la palabra prisionero y esclavo también, de hecho, no es una palabra denigrante en este momento. Es como lo decíamos y les explicaba, Pablo lo hace voluntariamente. De hecho, la palabra esclavo por amor, tal vez usted la ha escuchado. De hecho, hay una historia en la palabra que el Señor habla de eso, de los esclavos. Anteriormente se compraban esclavos para que trabajaran en el campo de uno, ¿verdad? Y resulta que cuando se compraba el esclavo, él tenía que cumplir un tiempo de trabajo para el amo. Pero después de ese tiempo, ese esclavo podría decir, yo decido irme de acá o decido quedarme de esclavo a este amo. Y cuando se quedaba esclavo era porque su amo era muy bueno, le daba, un trato muy bien. Y sabe, usted y yo en este caso somos esclavos por amor a Cristo, porque sabemos que le servimos a Él, hacemos lo que Él diga, pero no por obligación, ni porque estamos forzados, ni porque, qué pereza, sino porque voluntariamente entendemos lo que Él hizo por nosotros y lo hacemos por amor. Amén. Así que tengámoslo presente, mis hermanos. Ahora, Pablo también se considera prisionero de Cristo, no solamente por el hecho de estar voluntariamente, sino porque en realidad estaba bajo la cárcel, estaba en la cárcel cuando escribió estas cartas. De hecho, gran parte de la vida de Pablo fue en la cárcel, mis hermanos. Y lo impresionante es que uno esperaría, no, tengo que ir a consolar, pero antes él consolaba a los demás, exhortaba a que fueran fuertes, valientes en medio de las tribulaciones. Y esto es lo que me impresiona de este hombre de Dios, esa pasión por la cual tenía por el Evangelio. Amén. Ahora, Pablo no era prisionero por haber hecho algo malo, mis hermanos, o haya quebrantado las leyes de Roma donde estaba prisionero. Más bien estaba allí por el odio de los judíos que los judíos le tenían. No podían entender, no querían que Pablo predicase el Evangelio. No aceptaban que el misterio fuera revelado por Dios. Amén. De hecho, eso es lo que los judíos no pueden aceptar, que ese misterio fuera revelado a los gentiles, en este caso
usted y yo, antes que antes lo éramos. Ahora, Pablo también se considera prisionero de Cristo, esclavo de Cristo y embajador en cadenas. Nótese la gran influencia o la incisión que hace Pablo de cómo él vivía esta vida, pero no quejándose, sino sabiendo que esa tribulación sería de beneficio para muchos. Amén. Y cuando usted pase por una tribulación, mis hermanos, no piense que es para mal, porque esa tribulación más adelante va a bendecir a otra persona. Usted le va a decir, sabes, no te preocupes porque yo también estoy ahí y el Señor te puede rescatar. Amén. Ahora, cuando estamos dispuestos a morir por el reino de Dios, se llama pasión. Eso se llama pasión. Yo le quiero hacer la pregunta, ¿cuántos están dispuestos a morir a sí mismos por el reino de los cielos? Amén. Y muchas veces tienen que ver nuestros sueños, nuestros esfuerzos, pero encontramos que en Él es más grande que lo que soñábamos, que lo que pensábamos. Así que, mis hermanos, es hermoso eso. Y quiero que ahora, por favor, nos enfoquemos en el versículo 2. Dice la palabra de Dios del capítulo 3. Versículo 2 dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que los cristianos en Éfeso ya habían escuchado de la administración de esa gracia de Dios para con ellos por medio del apóstol Pablo. Esa palabra sí, que está al inicio del versículo, viene del griego eige y es mejor traducida como asumiendo que ya habéis oído, ¿verdad? O mirando que habéis oído, ¿verdad? Es decir, que ya lo estaban escuchando. Ahora Pablo dice la administración de la gracia. Y Pablo no lo dice, mis hermanos, como que yo soy el administrador de la gracia, soy el super elegido. No, estaba aceptando la responsabilidad que él tenía como ministro de predicar ese misterio de Dios, ese evangelio. Amén. Así que la administración de la gracia es eso, mis hermanos, la responsabilidad que nosotros, al aceptar ese regalo, ¿cuántos han aceptado ese regalo de gracia de parte de Dios? Ahora tú eres administrador de esa gracia. Eres responsable de que ese regalo sea dado a otros. Amén. Amén. Así que eres administrador, así como Pablo lo es. Bien. Ahora, dice el versículo 3 al 5. Acá nos vamos a enfocar un poquito, nos vamos a detener un poquito acerca del misterio. Dice el versículo 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A ver, vamos a ver con otro premio acá. Yo quiero preguntarle, ¿cuál era el misterio? ¿Cuál era ese misterio? Ya lo hemos hablado antes en las enseñanzas anteriores. Les voy a dar una pista. ¿Listo? El que me diga cuál era ese misterio, le voy a dar un premio. ¿Listo? La clave o la pista es gentiles. Está en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. ¿Qué podría ser ese misterio de Dios? ¿Cuál era ese misterio? Salvación para los gentiles. Sí, bien. Pero para los gentiles, porque antes solamente era para quién. Para los judíos. Bien, ven para acá, Adriana. Un aplauso para Adriana, por favor. Amén. Esa es la revelación de ese misterio, mis hermanos, porque al principio todos creían que la salvación era para los judíos, solamente para ellos. Pero el Señor tenía guardado ese secreto. Y más adelante vas a ver que ni siquiera los del reino, los ángeles, sabían ese secreto del Señor, para que entendieran que iba a ser extendido a toda la humanidad. Hermano, usted y yo, gracias a esa revelación de ese misterio, somos salvos. ¿Qué tal si no hubiera sido así? ¿Qué tal si solamente hubiera quedado para el pueblo de Israel? Pero tú y yo somos esos gentiles que recibimos ese regalo de gracia y al que fue revelado ese misterio, y hoy disfrutamos de esa salvación. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana por eso. Amén. Y quiero que me acompañe, por favor, para ser más explícito en el texto bíblico de cómo Pablo lo dice.
y lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Acompáñame por un momento ahí, Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Mis hermanos, esas riquezas en gloria fueron extendidas a toda la humanidad y no solo se quedó solamente en el pueblo de Israel. Amén. Ahora, la palabra misterio simplemente significa un secreto, mi hermano. Es algo que estaba escondido, pero que ahora es revelado. Es el propósito de salvar en Cristo a los gentiles y a todo el mundo. Esto es referido como el misterio, ya que no se había dado a conocer en otro tiempo. Por eso, por lo tanto, esta palabra misterio, y de hecho yo le di anunciando el misterio de Dios, pero no es porque aún sea algo místico, ¿no? Ya fue revelado, usted y yo lo sabemos. En el Nuevo Testamento no es algo místico o incomprensible, sino aquello que estaba escondido, desde luego nos fue revelado, que era lo que nos compartía Adriana. Ahora, todo esto dice la palabra mediante el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, quien nos convence de pecado y de juicio, quien nos permite comprender estas palabras. Sin el Espíritu de Dios, esto que estamos leyendo no podría ser revelado a nosotros, mis hermanos. A pesar de que fue escrito hace tanto tiempo, hoy es como esa agua de vida eterna, ese refresco diario. No sé si usted pasara un día sin almuerzo, yo creo que ese día sería muy difícil, ¿verdad? Porque necesita de alimento. Mi hermano, cuando usted va a la palabra es como ese alimento diario, como que necesito de la palabra, y esa debe ser nuestra reacción cuando buscamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Amén. Y eso es a través del Espíritu Santo que nos es revelada esa palabra. Bien. Ahora vamos a enfocarnos un momento en el versículo 6. Y si aún usted tiene dudas de cuál es el misterio, pues aquí le va a ser revelado un poco más acerca de eso, de qué fue lo que el Señor nos dio. Dice el versículo 6 del capítulo 3 de Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. ¿No le ha pasado a usted que está esperando esa buena noticia? De hecho, para gloria de Dios lo digo, me presenté a una convocatoria donde como mínimo pedían la licenciatura. Yo todavía no soy licenciado en música, pero como mínimo pedían eso. Pero había un perfil que buscaba, decía, demostrar 5 años de experiencia. Yo empecé a agarrar, Señor, ayúdame. Empecé a agarrar de todo lo que había hecho como profe de música. De hecho, también el servicio que he hecho acá en la iglesia me sirvió mucho. Y para gloria de Dios, de una convocatoria nacional de 10 personas que iban a quedar en Ibagué, yo fui uno de ellos. Amén. Para gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Y esa buena noticia la estábamos esperando con mi esposa, ¿no? ¿Verdad, Señor? Por favor, que llegue esa buena noticia, y el Señor la dio. O este tiempo hemos escuchado, por ejemplo, cuando llega, mi esposa me comentaba, una mejor amiga que tiene, contándome cuando le dijo, no, es que estoy embarazada, le contaba a mi esposa. Y es como esa noticia, oh, wow, no podemos creerlo, ¿verdad? Esa buena noticia, mis hermanos, es el Evangelio. Esa noticia que estabas esperando para tu vida. Amén. Así que por medio de esa buena noticia, que es cuando Cristo viene a anunciar ese misterio, ¿verdad? La revelación de ese misterio de que no solamente los judíos, sino también los gentiles serían salvos. Por eso es que crucifican a Jesús, porque los fariseos y los saduceos, los grupos religiosos, los fanáticos, no aceptaban que otros más accedieran a ese regalo que era para todos, que estaba escondido desde el principio de la fundación del mundo. Así que ese misterio fue revelado, mis hermanos. Y ahora dice la palabra que los gentiles, dígale que está al lado, o sea, usted y yo, somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús.
Mis hermanos, esas tres hermosas palabras. Así que si tienes duda de ese misterio, ¿en qué consiste ese misterio? Pues que los gentiles son coherederos, es decir, nosotros somos coherederos, somos partícipes de la misma herencia como conciudadanos. Fuimos adaptados, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo eso. Y tú eres coheredero, mis hermanos, de esa herencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos aspiran a una herencia en esta vida, verdad? Al final, muchas veces, ojalá quedara con la herencia, ¿verdad? Pero, mis hermanos, tenemos la mejor herencia que sobrepasa las tinieblas, las potestades, que venció la muerte, que es la herencia de Cristo Jesús. ¿Cuántos agradecen por esa herencia? Somos coherederos de esa herencia de Cristo Jesús. Amén. Qué regalo, amén. Ahora, y no solamente eso, sino miembros del mismo cuerpo. Tienes el privilegio, tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Fuiste llamado iglesia. Ese secreto lo tenía el Señor antes de la fundación del mundo y lo revela ahí. Mis hermanos, a veces decimos, Señor, te acepto en mi corazón, pero mi hermano, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Más bien, Señor, gracias por aceptarme en tu reino. Amén. Porque es grandioso, mis hermanos, porque es precioso la oportunidad de ser parte de algo que ni siquiera, por nosotros mismos no podemos hacerlo, sino que hemos entendido que es a través de Cristo Jesús. Así que somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Amén. Dice la palabra, copartícipes de la promesa de Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿de qué promesa está hablando acá? Copartícipes de la promesa de Cristo. ¿Desde qué momento se prometió eso? En la palabra de Dios, ¿en qué momento se promete? Hay un personaje que el Señor, Abraham, amén. Dice la palabra, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. En tu simiente, es decir, en esa descendencia serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay acá? Amén. Todas las familias de la tierra a través de esa promesa que una vez le hizo el Señor a Abraham. Dice la palabra en Gálatas, quiero que me acompañe allí y va a decirnos explícitamente cómo fue que sucedió esto, mis hermanos. Gálatas capítulo 3, versículo 8, 14 y 16. Gálatas capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, amén, por medio de la fe fuimos justificados, amén, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, amén. Ahora vayamos al versículo 14 del mismo capítulo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa simiente es Cristo Jesús, mis hermanos, amén, y fuimos bendecidos a través de esa promesa. Así que, por lo tanto, de acuerdo a esos pasajes de la palabra de Dios, los gentiles, es decir, nosotros, somos copartícipes de la promesa hecha a Abraham. Por eso los judíos no pueden entender eso, les molesta, porque dicen que solo son ellos, pero nosotros también, amén. Y de hecho, esa fue la razón por la cual crucificaron a Jesús. Ahora, todo esto por medio del Evangelio de Cristo Jesús. Si tú no entiendes, podemos comprender esto a través de ese Evangelio, a través de creer en esa buena noticia que nos trajo Jesucristo, amén. Así que, ¿cuántos creen en ese Evangelio, en esa buena noticia? Cuando crees en eso, eres copartícipe de la promesa de Dios, eres coheredero, eres miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso es que Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque ahora, siendo coherederos y teniendo ese regalo, tenemos que llevarlo a otros. Tenemos la responsabilidad, la administración de esa gracia para llevarlo a otros. Ahora, ¿por qué el Evangelio? ¿Por qué creen que es el Evangelio? Porque el Evangelio es
poder de Dios para salvación, mis hermanos. ¿Cuántos creen que ese evangelio es poder de Dios para salvación? Amén. Por lo tanto, no debemos callarlo, porque por medio del evangelio llegamos a ser coherederos, nuevamente miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Amén. Y vamos finalizando, mis hermanos. Tal vez no vamos a poder andar en todos los versículos, pero ¿cuántos creen que ha sido precioso lo que el Señor nos ha estado hablando en esta mañana? Amén. Y quiero que finalizando termines, concéntrate en el versículo 7 por un momento. Dice la palabra, capítulo 3, versículo 7 de Efesios: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ahora, ¿por medio de qué llegó a ser ministro el apóstol Pablo? Ok, cuando el versículo dice del cual yo fui hecho, es decir, de lo que venía hablando, es decir, del evangelio. Es a través de ese evangelio que Pablo llega a ser ministro, ¿verdad? Porque recuerde lo que Pablo era antes, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Pablo antes? Perseguía a los cristianos, es decir, era un fanático, era tan arraigado a su religión que como los judíos no podía aceptar eso y iba detrás de ellos a matarlos, a perseguirlos. Y el Señor convierte ese fanatismo a una pasión para que eso se extienda realmente como era, que era no solamente para los judíos, sino para los gentiles. Amén. Así que le invita a reconciliar al mundo con Él, con el Señor. Y tú y yo hoy somos esa portavoz, somos embajadores de esa reconciliación, porque a través de ese evangelio fuimos reconciliados con Dios, pero el Señor nos llama a ser responsables de ir a reconciliar a otros con Dios. ¿Cuántos quieren hacer eso? Amén. Así que dígale que está a su lado, el Señor nos está incomodando. Dígale. Ahora dice Pablo, por medio del don de la gracia de Dios que le fue dado. Es decir, y quiero que lo rectifiquemos en la palabra. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2 al 14, por favor, acompáñame ahí. Mire cómo lo especifica aquí Pablo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios, mis hermanos. Pablo reconoce que no es por mérito de él. Y si usted ve, Pablo era de las mejores personas letradas, las mejores preparadas del pueblo judío. Es como decir una persona ahí con doctorado, era de los mejores. Pero él no toma eso como referencia, sino como el hecho de que la gracia de Dios llegó a él para que pudiera ser usado, aún a pesar de su pasado. Y muchas veces pensamos en eso, ¿no? Decimos, pero yo ¿cómo es posible que yo pueda ir a reconciliar a otro con Dios basado en lo que yo he sido, en mi pasado? Pero el Señor te dice en esta mañana, mi hermano, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de tu debilidad. ¿Cuántos creen eso? Amén. No importa lo que haya sido, estás bajo la cobertura del Padre, bajo la cobertura del Hijo y bajo la cobertura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, nuevamente lo confirma en 1 Corintios 15:10. Te lo leo rápidamente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios, ese regalo hermoso de Dios? Así que nunca lo olvidemos, mis hermanos, no es por nuestros méritos, ni nuestros estudios, ni lo que podamos hacer, sino es por su gracia. Ahora, también lo declara la palabra al finalizar el versículo 7, según la operación de su poder. Es decir, que el apóstol Pablo reconoce que es por medio del poder de Dios y no por sus méritos o por su propia habilidad. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Acompáñame un momento más ahí, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6.
Dice la palabra: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu. Así que tú no te tienes que preocupar. El Señor nos va a enseñar cómo hacerlo. El Señor nos va a guiar hacia donde quiere que vayamos. Por eso te digo, no solamente espectadores, sino protagonistas de Dios. Y créeme que en poco tiempo el Señor nos va a movilizar como iglesia para ir a anunciar ese regalo de gracia, de salvación a otros. Amén. Así que también lo declara 1 Corintios 15:10. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque fue a través de Pablo, mis hermanos, que el Evangelio llegó hacia Europa. Pero mire que si no fuera a través del Espíritu Santo, a América no hubiera llegado el Evangelio, porque Pablo muere allí, ¿no? En Asia, en Europa. Así que después de eso es el Espíritu de Dios que hace que las cosas hoy lleguen aquí, a Ibagué, Tolima, en la América del Sur. Amén. Cuando tal vez era casi imposible que llegara, pero era la promesa del Señor. Amén. Porque es entender, mis hermanos, que separados de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Debemos codepender, depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿para qué fue hecho ministro el apóstol, mis hermanos? Como Él mismo lo resalta en Hechos capítulo 26, es para que pudiera anunciar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Recuerde que Él estaba persiguiendo a los cristianos y Él tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y Jesús le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Mis hermanos, nosotros somos el resultado de ese llamado que Dios hizo una vez a Pablo, y que a través de su Espíritu fue extendido a toda nación. Y no fue por mérito de Pablo, sino a través del poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, somos llamados a anunciar ese misterio que hoy no es misterio, que es el Evangelio de Cristo Jesús a toda nación. Amén. Tú y yo podemos ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, mis hermanos. Por eso yo quiero invitarte a que te levantes en esta mañana. Y piensa en la identidad que el Señor te ha dado. Dice la palabra: coherederos coherederos, miembros de su cuerpo y copartícipes de su promesa. Yo creo que eso resume nuevamente todo lo que hemos venido hablando, mis hermanos. Y yo quiero invitarte a que le digas: Señor Padre, despierta mi corazón, apasioname por tu reino. No permitas que mi vida pase desapercibida como si nada. Mis hermanos, nosotros somos la voz del Señor también. Aquellos que necesitan de Él, aquellos que están sufriendo allá afuera en la sociedad sin una esperanza. Y como te decía, sería muy odioso de nuestra parte, sabiendo este regalo que nos ha sido dado, y no darlo a otros. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás. Dile: Señor, aquí estoy, Padre. Dile: Señor, perdóname si me he acostumbrado, si me he acomodado a lo que tú ya me has dado, Señor. Porque tal vez llevamos años de evangelio, Dios. Tal vez llevamos todo lo que lleva la historia de esta iglesia, Dios. Y nos preguntamos: ¿qué ha pasado, Señor? ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿De qué forma estamos siendo partícipes en tu reino, Señor? Tal vez solamente espectadores, cuando tú quieres que seamos protagonistas también de tu historia, Dios. Que seamos tu voz, que seamos tus manos, que seamos tus pies. Dile: Señor, despierta mi corazón por ti. Apasioname por tu obra, Jesús. Esa misma pasión que tenía Pablo, Señor, que no importaba las consecuencias, Dios. Y tú has plantado este oasis aquí en Picaleña, Dios, para que no solamente los que estamos aquí, sino que otros, muchos más, Señor, vengan y beban de ese manantial de agua de vida eterna, Señor. Y yo te agradezco, Señor, por tu palabra, porque es ella la que nos insta, la que nos empuja a movilizarnos
a hacer algo, Señor. Y no porque tú lo necesites, Señor, sino porque es respuesta a esa verdad, a ese amor, a esa gracia que hemos recibido, Señor. Así que hoy, Señor, declaramos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú harás cosas grandes a través de IFCO, Señor, de esta iglesia, de este oasis plantado aquí en Picaleña, Dios. Así que salimos de este lugar retados, Señor, inconformes, para que podamos ser usados como instrumentos tuyos, Señor, para gloria tuya, Espíritu de Dios. Gracias, mi Señor, por ser tan hermoso, por hacernos coherederos, Señor, de tu herencia, miembros del mismo cuerpo, Señor, y copartícipes de tu promesa en Cristo Jesús. Recibe toda gloria y toda honra por siempre y para siempre. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.